Fíjense que indudablemente sabemos que lo más extraordinario que ha podido pasar, no solamente en nuestras vidas, sino en toda la humanidad, es que el Hijo de Dios haya venido. Y la verdad es que es maravilloso, porque fíjense, si ustedes de Génesis hasta Apocalipsis nos podemos dar cuenta que ha sido Dios quien continuamente ha estado buscando al hombre. Y en Génesis, cuando el hombre pecó, se fue a esconder. ¿Y quién fue a buscarlo? Dios. Y cuando en un momento dado en Babel todo estaba hecho un revoltijo, ¿quién fue a buscar al hombre? Dios. Y si ustedes, ¿quién fue el que buscó a Abraham para poder darle las promesas? Y te das cuenta que nosotros como cristianos tenemos el privilegio de saber, porque no me escucho, y sí creo que aquí, gracias amigo, ahora sí, creo que estoy gritando y ya no quiero llegar al final. De alguna manera nosotros podemos observar que siempre es Dios quien está buscándonos, ¿no es cierto? Dice Romanos capítulo 3 que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y esto es muy importante, hermanos, porque somos los cristianos nacidos de nuevo, somos los únicos que podemos estar convencidos que sin duda estamos en la verdadera fe. Y dices, ay, qué presumido. Amigo, no es presunción, es una realidad. Y ahorita voy a intentar demostrar por qué estamos en la verdadera y única fe. Y esto es importante que lo podamos observar. Si lo entendemos, creo que vamos a tener con mayor profundidad el amor tan grande que Dios nos ha profesado, el amor tan profundo que Dios nos ha dado y que además vino a rescatarnos. Y esto es muy importante, hermanos. Yo les pido que por favor pongámonos a meditar. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiese resucitado? Vámonos por favor a 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 15. Vámonos, por favor, del versículo 12 hasta el 19. ¿Ya lo tenemos? El apóstol Pablo, de alguna manera, está intentando darle consuelo a las personas que de alguna manera, cuando vinieron a Cristo, hermanos, papás, hijos, esposas, habían sufrido persecución y habían sido muertos, los habían capturado y los habían apresado y los estaban llevando al Coliseo Romano, algunos de ellos. Y entonces, de alguna manera empezó a surgir como una especie de desaliento de parte de la iglesia de Corinto, y entonces estaban como pensando que realmente pues no venía la resurrección, porque ellos estaban esperando que la promesa de Dios, que cuando viniera el Señor Jesucristo, los muertos iban a resucitar y con ellos iba a empezar lo que es todo el gobierno de Cristo en la tierra a partir de ese momento. Entonces ellos tenían un poco de confusión y tenían desaliento y estaban contristados porque antes no tenían la certeza de que efectivamente qué pasaba después de esta vida, ¿de acuerdo? Fíjense lo que dice el versículo 12. Y hay algunos, cuando tú escuches la palabra así, quiero que entiendas que es una condicionante, no está aseverando, sino está diciendo, ¿qué pasaría si? Esa palabra así, cuando la leas, entiende que es una suposición. Es como algo que de alguna manera nos está haciendo a ver, ¿qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si el otro? ¿De acuerdo? Vamos a leerlo. Dice el versículo 12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y hermano, no sé si te has puesto a pensar, que yo no sé ustedes, pero cuando yo profesaba la religión católica, yo de alguna manera lo hacía como un concepto en mi mente que desde chico me lo habían inculcado y que de alguna manera tenía el concepto, pero aquí nada más. Y decía, bueno, pues, pero no bajaba toda la implicación que esto tiene. No sé si me estoy explicando. A mí me habían enseñado que efectivamente Jesucristo vino, que murió y que resucitó.
Y cada vez que íbamos a la celebración de la misa, se hacía esa referencia, pero únicamente se predicaba y se enseñaba únicamente acerca de la muerte, y ahí se acababa todo. Y fíjense, inclusive recuerdo que había muchas imágenes, y la imagen más venerada de mi familia es un Cristo hecho de madera que mi abuelo hizo con cincel. Hizo uno de madera, y entonces en la sala lo tenían, y estaba ahí, es un Cristo muerto, un Cristo sacrificado de madera. Y llegaban todos y se persinaban, agarraban la imagen, se tallaban, se persinaban, y ese tipo de cosas, como tratando de, no sé, no he entendido mucho eso. Yo cuando era católico nunca lo entendí, pero algunas personas agarran la imagen y se la empiezan a untar, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas que yo nunca entendí, la verdad no, tampoco tuve la curiosidad de preguntar por qué o de qué manera eso hacía algo, tenía algún efecto. Pero de todas maneras, lo que quiero decir es, hermanos, que cuando hablamos de Cristo, la mayoría parte de la gente lo ve como muerto. Y si eso si tú lo ves en tu vida como alguien que está muerto y como alguien que está ajeno a tu vida, pues realmente no vas a entender todas las consecuencias y las bendiciones que tiene precisamente que no solamente haya resucitado, sino que vive y que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién dice amén? Amén, hermanos. Miren, una de las cosas que yo veía es el versículo 10. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Dice, si en verdad los muertos, el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Este versículo 19 es especialmente importante, porque quiero que observen que en la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados, tanto de Europa como de Estados Unidos, a la hora de que se iban, se despegaban de sus familias. Y obviamente las esposas estaban pues muy angustiadas porque se iba su esposo o se iban sus hijos a pelear en la guerra, porque en ese entonces nomás peleaban los hombres. En esa guerra solamente los hombres pelearon. Y de alguna manera yo quiero que entiendas que, imagínate que tienes un hijo, que tienes un padre que se va a ir a la guerra. Y ese te dice, ¿sabes qué? No te preocupes, voy a regresar. Voy a regresar. Ten la seguridad de que voy a regresar. Y ellos, pues de alguna manera, las mujeres tenían que vivir con esa esperanza del retorno de su ser querido. No sé si me explico. Yo quiero que te pongas un poco en ese lugar. Si eres mujer, ustedes lo entienden mejor. Pero si también eres hijo, puedes entender que a lo mejor se tiene que ir tu hermano, se tiene que ir tu papá a la guerra. E imagínate que en un momento dado, él te dice, ¿sabes qué? No llores, voy a regresar. Y después de que pasa la guerra, y después que llegan los soldados, ganan los aliados y este tipo de cosas, y regresan los soldados a reunirse con sus familias en Estados Unidos, pues todos están ahí esperando que lleguen del aeropuerto, que llegue la persona amada que se fue y que prometió que iba a regresar, y te dicen, ¿sabes qué? No va a poder regresar porque la verdad una mina destruyó su cuerpo y no lo tuvimos que dejar allí enterrado. Ni siquiera el cuerpo lo recibieron. ¿Tú te imaginas ese dolor tan profundo? No, la verdad es que no podemos imaginarlo porque solamente los que lo viven lo podrían imaginar realmente. Pero sí te puedes dar una idea de lo que eso significaba. Bueno, déjame decirte que el Señor Jesucristo dijo que se iba a ir y que iba a regresar. La diferencia con Jesucristo es que a pesar de que lo vieron que había sido sacrificado, que había sido golpeado y todo eso, dice que lo vieron resucitar. Pero fíjate, yo quiero que entiendas que en un momento dado, si nosotros no entendemos lo que implica para nosotros que nuestro Salvador haya resucitado, si no lo entendemos, si no captamos eso, creo que vamos a estar viviendo como muchas personas que viven sin la esperanza y la realidad de que Cristo resucitó. Es decir, no sé si me expliqué o lo dije mal. Sí lo dije bien. Bueno, imagínate, yo creo que muchos de nosotros, aun cuando sabemos y decimos por concepto, tenemos la idea de que Jesucristo resucitó,
tal vez no lo estamos aterrizando en nuestro corazón y no estamos viendo las implicaciones que esto tiene en nuestra vida. No sé si me explico. Yo quisiera que, indudablemente, nosotros podemos entender que no puede haber resurrección si primero no hay muerte. Eso es obvio. No habría ningún acontecimiento extraordinario si no realmente está muerto. Y fíjense que muchos retractores de la fe cristiana y de los que estuvieron aquí en la película, ¿se acuerdan? ¿Quiénes vinieron a ver la película El caso de Cristo? Levanten su mano. Bueno, Dios, bájenla. Te les aseguro que estas personas, que ustedes les aseguro que una vez que lo vieron, como que sus convicciones no solamente empezaron a quedarse en la teoría, sino que de alguna manera empezaron a tener una certeza mucho más firme, porque ya no es como una fe, porque a veces, fíjense, te cometemos el grave error de pensar que porque lo creo, en realidad eso es una realidad, y no es así. No porque yo crea algo, significa que realmente sea. ¿Sí me explico? Pero si hay una realidad y no la creo, es probable que entonces, si no creo una realidad, lo que pasa es que voy a estar viviendo una falacia, voy a vivir en la mentira, voy a vivir engañado. Por esto de la resurrección es tan importante, no solamente para nosotros, sino también para el mundo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Miren, vamos a ver, voy a tratar de ver con la palabra de Dios, voy a darles evidencias internas, es decir, evidencias bíblicas que Jesucristo murió, y también voy a darle evidencias externas, que es decir, fuera de la Biblia, de que realmente hay testimonios históricos de que Jesucristo murió. Y después voy a intentar hacerles ver por medio de la palabra de Dios los testimonios o las evidencias internas de que Jesucristo resucitó, y después voy a intentar que podamos nosotros analizar las evidencias externas de que Cristo resucitó. Y creo que se va a poner interesante si ustedes lo analizan, porque vamos a empezar a fortalecer por qué creemos lo que creemos. Esto es bien importante. Yo cuando era católico yo creía muchas cosas, y la verdad que cuando poco a poco me voy dando cuenta y voy viendo que tenía yo que decidir entre decir que lo que dice la palabra de Dios es verdad, o lo que me enseñaron con muy buenas intenciones, porque son muy buenas intenciones, pero no cabe duda que muchas de ellas no contaban con una evidencia histórica para que yo pudiese de alguna manera confiar en esas cosas que a mí me enseñaron. No sé si me voy explicando. Y llega un momento que tú tienes que hacer ese análisis. ¿Creo? Sí, pero ¿por qué creo? ¿Qué me dice que lo que yo creo es verdad? ¿Qué me dice a mí que lo que está ahí escrito, aquí en la palabra de Dios, es verdad? Muchos dicen, es que le escribieron hombres. Sí, amigo, le escribieron hombres, pero también dice la misma palabra de Dios que fue inspirada por Dios. Y hay cosas del Antiguo Testamento, hermanos, que tuvieron cumplimiento en la vida de Jesucristo. Y eso hace que el Antiguo Testamento también le dé veracidad. Pero tenemos que demostrar que Jesucristo resucitó. Pero primero tenemos que demostrar que Jesucristo murió. ¿De acuerdo? Vamos a ver las implicaciones o los pasajes que de alguna manera nos dicen que Jesucristo murió. Primera instancia, vamos a ver las evidencias internas. Les pido que por favor vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 19. Versículo 1. Juan capítulo 19, versículo 1. Dice la palabra de Dios: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofeteadas. Yo quiero que entiendas, cuando habla de aquí azote, se ha podido demostrar que el azote que le daban infligían los romanos a los soldados que habían sido capturados o que de alguna manera impartían justicia, no era un lazo de cuerdas nada más que le llegan y te pegan. No se te han pegado. Cuando era niño me acuerdo que mi papá me daba con el cuero y me ardían hasta las pestañas, porque cómo ardía el trancazo. No sé, y los que se rieron es porque lo han sentido, ¿verdad? Y se siente, pero que te arde, pero bonito.
Bueno, ojalá se quedara ahí. El tema es que los romanos lo que hacían es que en las mismas cuerdas amarraban huesitos. Y los huesitos ven que tienen como astillas. Y en otras partes también tenían pedazos de hierro. Entonces no solamente era el golpe, sino que a la hora de que le pegaban, esos huesitos se quedaban clavados en la espalda. Y luego cuando jalaban para volverle a dar el otro golpe, rasgaban piel. Si tú te imaginas que le daban menos de 40 azotes, yo creo que con 3 o 4 ya empezaba a sangrar profusamente. Por eso es imposible que una persona que sufra ese tipo de traumatismos y ese tipo de desangrado pueda sobrevivir a la larga. Porque además de que en ese momento no existía la medicina como nosotros la conocemos. Además del dolor y el ardor que tuvo que haber sentido. Porque me acuerdo que cuando mi papá me daba, le fallaba y no me daba en la nalga. Yo me daba en la nalga porque me la agarro. Pero no, nos daba en la espalda. Y en la espalda no tienes como, ay, ¿cómo te sobas? No sé si me explico. Bueno, a mí me fue muy bien. Y además me la merecía, seguro. Pero mi Señor no la merecía. Y le rasgó su piel. Hermanos, no sé, cuando empiezas a analizar todo ese tipo de cosas, te puedes dar cuenta de lo que realmente sufrió. En algunas imágenes se demuestra que algunas personas, por las narraciones que han podido encontrar, han hecho imágenes y han podido ver que cuando el Señor Jesucristo iba cargando la cruz, y aun cuando estaba cubierto, cuando le quitaron la cruz, pudieron ver que en sus espaldas se veían tendones y huesos de cómo desgarraban su piel en la espalda. Hermanos, no era cualquier cosa lo que estaba sufriendo el Señor Jesucristo ahí. Y luego cárgate una cruz y sube el monte de la calavera. Por eso, y la evidencia más clara es que el Señor Jesucristo sufrió un desmayo. Y tuvo que venir alguien para que le pudiera ayudar para que terminaran de subir, porque no iba a poder cargar la cruz estando tan desangrado y tan debilitado como ella estaba. Y subió ahí. Juan capítulo 19, versículos 31 y 34. Fíjense cómo dice el 31 al 34. Juan 19. ¿Quién tiene el versículo 31 y 34? ¿Ya lo tenemos? Yo no, aquí lo puse, pero no lo copió mal. Pero acá lo encuentro rápido. Juan 19, dice el versículo 31 al 34. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Fíjense, una manera del martirio que los romanos acostumbraban a hacer a los presos para que de alguna manera inhibieran algún levantamiento contra el imperio romano, era precisamente que sus soldados, los mejores hombres, cuando eran capturados los crucificaban en la cruz. Dicen que en algunos determinados momentos de la historia, inclusive agarraban a estos cuerpos, los crucificaban en la cruz y entonces los empezaban a incendiar y entonces se convertían como auténticas antorchas humanas para alumbrar el camino del César cuando iba a llegar destino hacia Roma. O sea, esas salvajadas, de esto estoy hablando. Estamos hablando de gente muy salvaje, muy violenta, ¿me acuerdo? Fíjate, y entonces como tenía que llegar el día de la Pascua, ellos no podían contaminarse. Entonces, ¿qué estaban pidiendo? Pues que le dieran crán al alacrán rapidito, porque tenían ellos que hacer su ritual religioso. Y entonces, ¿qué hicieron los soldados? Pues la mejor manera de hacerlo es quebrar las piernas. ¿Por qué las piernas? Porque cuando una persona está clavada, lo que está sucediendo es que está teniendo que los pectorales y la caja torácica no se puede expandir para poder respirar. En realidad, la muerte de cruz tiene más que ver con muerte de asfixia por falta de oxígeno. Para poder respirar, ellos tenían que jalar con la mano
para poder que entrara el aire, y luego tenían que bajar y soportar todo el peso sobre los pies que estaban crucificados, y sobre las manos. Imagínate que tu mano está crucificada y te tienes que levantar. Entonces, para levantarte, el dolor que te está causando para poder alcanzar a respirar y estar haciendo esto. Era la única manera. Llegaba un momento que por la falta de oxigenación, pues se iban quedando dormidos hasta que finalmente se morían, pero no podían dormirse muy fácilmente por los dolores que les estaba infligiendo, el dolor de los clavos que estaban clavados en las muñecas, porque no es aquí en la palma de las manos, lo clavaban en las muñecas, porque hay un orificio acá, y en ese orificio entraba el clavo, y era como estaba cargando su peso, la víctima de crucifixión. Lo interesante aquí, hermanos, es que cuando vieron que todos las personas normalmente tardaban unas cuantas horas en morir, o sea, no se morían de manera inmediata. El martirio de la cruz era horrible. Físicamente era horrible, espantosa. Era una muerte horrible, desesperante. Sí, es más desesperante porque no había ninguna esperanza. Sabía que te ibas a morir y estabas tratando de buscar cómo todavía mantenerte, porque el instinto de supervivencia te obligaba a seguirte levantando, y eso te causaba más dolor, pero preferible con tal de estar vivo. No sé si me voy explicando. Es horrible eso, hermanos. Y saben una cosa, que cuando vieron a los demás seguían vivos, estaban jadeando, gritando, tal vez llegaron y le reventaron con un mazo las piernas. ¿Por qué? Porque entonces ya no podían ni cargarse, y entonces evidentemente morían por asfixia. Cuando llegaron con Jesús, se dieron cuenta que ya había muerto, y un soldado, para poderse asegurar, llega con una lanza y atraviesa el costado. Y dicen los médicos, ahora se sabe, antes no se sabía, pero ahora se sabe, que cuando sale sanguaza o la combinación de sangre con agua, perforar el corazón, es que estaban traspasando el pericardio. Y dime, ¿quién puede vivir cuando tienes un corazón traspasado? La evidencia interna es contundente. El Señor Jesucristo murió. No cabe la menor duda. Todavía, por si alguna duda cabía, vamos por favor a Mateo capítulo 27, versículos del 57 al 61. Mateo 27, por favor. ...57 al 61. ¿Ya lo tenemos, hermanitos? Fíjense cómo dice el versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Quiero que entiendas que cuando envolvían, y ahora se sabe, bueno, de las investigaciones arqueológicas se saben, que en el primer siglo los hebreos lo que hacían es que envolvían el cadáver, y entonces lo bañaban de puro aceite, pero aceite de olor, con la intención de que no oliera tan feo. La verdad es que cuando calculan que por las mantas y por la cantidad de aceite que le ponían, el peso que estaba recibiendo el cuerpo era de más o menos de 25 kilos. Entonces quiero que veas tú que si a alguien se le ocurrió la brillante idea de que a lo mejor sufrió un ataque epiléptico, que el Señor Jesucristo no murió, que realmente sufrió un ataque epiléptico, y esa teoría está totalmente fuera, pero si a alguien se le ocurre esa barbaridad, imagínate que tú tienes 25 kilos aquí de sábanas y con aceite, y evidentemente es imposible que un cuerpo pueda respirar, por muy leve, porque además en un estado de estos sigue latiendo el corazón, aunque frecuencias muy mínimas, y todavía puede haber cerca respiración, pero con eso no había manera de que pudiese respirar. Entonces no se cae. Esa es algo que no tiene ninguna lógica para poder decir que Jesucristo realmente no murió. Algunas religiones, como los musulmanes, dicen 700 años después, y esto es un dato importante, 700 años después dicen que Jesucristo realmente no murió.
que realmente pues nomás lo escondieron y que sobrevivió y que se fue a la India y anduvo ahí. Hay un choro que se avienta de que el Señor Jesucristo se fue a vivir allá a la India y que por ahí aprendió de los monjes lamas y estos rollos, cosas que no tienen ningún sentido, ninguna lógica, y que ante las evidencias de estos testimonios de primera mano, pues resulta imposible que eso pudiese pasar. No sé si me explico. Así pues vivo, a lo mejor los visitaba de otra manera, en espíritu, para tratar de convencerlos de que vinieran a él, pero en cuerpo no podía ser así. No sé si me estoy explicando. Entonces, por ese lado también es imposible. Ahora quiero que veamos realmente las evidencias externas, porque esto es importante, porque decimos, bueno, la palabra de Dios sí, pero pues es que ellos mismos están diciendo que Jesucristo realmente murió y lo que dice la palabra de Dios es verdad, y nosotros decimos, bueno, sí, pero lo dice la Biblia, pero ¿cómo sabemos que realmente es así? ¿De acuerdo? Y esto, hermanos, parece increíble, pero si nosotros llegamos a la comprobación de que realmente Jesucristo resucitó, una de las implicaciones de que Jesucristo haya resucitado significa que todo lo que se dice en la palabra de Dios es verdad. Por eso es importante creer en lo que la palabra de Dios, no solamente en Jesucristo, sino también en lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, vamos a ver las evidencias externas de la muerte del Señor Jesucristo. No solamente la Biblia escribió acerca de la muerte de Cristo. ¿Sabían ustedes que había historiadores? Había uno, por ejemplo, el más famoso de ellos de aquella época fue Josefo. Josefo fue el narrador que era un judío fariseo que evidentemente no creía en Jesús. Él no creía en Jesús, simplemente era un historiador y empezó a narrar historias acerca de las guerras romanas, y además tenía el favor de Roma, porque además era ciudadano romano. Y entonces, pues como algunos que les gusta hacer la barba políticamente, pues quedaba bien con Roma, y evidentemente pues hablaba acerca de los triunfos de los romanos que estaban haciendo. Y en ese momento también hizo mención de que efectivamente Jesucristo realmente había resucitado, y declara algo muy interesante. Dice, Jesucristo lo maneja él. Quiero leerles lo que dice. Josefo fue un fariseo de ciudad romana que narra describiendo a Jesús como un hechicero que hacía muchas señales y que señala que sus seguidores decían que después de crucificado aseguraba que había resucitado. Otros historiadores como Tácito, Luciano, contemporáneos del siglo I, hacen referencias a Jesús certificando su existencia históricamente comprobable y además de su muerte. ¿Por qué es importante esto? Pero entendamos esto. Cuando nosotros empezamos a ver las evidencias históricas, surgieron no con años, como algunos dicen. Ahí si tú te metes en el Google, vas a ver, Google, ¿cómo se dice? Google. Ya es que yo soy mexicano y por eso digo Google. Entonces, es Google, entonces en todo caso, yo le pongo, bueno, ¿me entienden? Ustedes son gringos, yo mexicano, yo le digo Google, ustedes digan Google, ¿sale? Bueno, amén. Entonces, fíjense, dice ahí que cuando se metían allá dice ahí en Google que de alguna manera que dicen que las certificaciones o escritos más recientes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo eran después de 100 años, y eso es una mentira. Se ha comprobado que apenas el libro de Mateo fue escrito apenas meses después de la crucifixión. Y esto es muy interesante, hermanos, porque yo puedo escribir algo y lo hago público, y no es verdad lo que yo publiqué. Ustedes pueden venir conmigo, ¿por qué dices esas mentiras? Eso no es verdad. Y claramente y rapidito queda totalmente desacreditado. Sin embargo, el Evangelio de Mateo tiene meses después de la resurrección y muerte del Señor Jesucristo. Algo que no cuenta, muchas narraciones históricas no cuentan con este aval. Inclusive no sé si sabían que el libro más reciente de Aristóteles tiene 1000 años. Es la copia más reciente que se tiene 1000 años de diferencia con el tiempo en que se narra. No sé si me estoy explicando. O sea, en 200 años, una historia se puede ir distorsionando con muchísima facilidad, y luego hay muchas personas que de repente, y eso es muy común con alguna gente religiosa, que le encanta echarle como un poquito más de crema a los tacos de lo que realmente pasa, y distorsionando lo que la palabra de Dios dice. No sé si me voy explicando. Si tú le empiezas a añadir, le quitas veracidad. No sé si me explico. Por eso algunos libros apócrifos como el de Tomás,
porque dicen que hubo un libro que escribió Tomás. Lo interesante es que Tomás lo escribió 200 años después de que había muerto. Como que no creo que haya sido Tomás, sino que alguien se puso ahí a escribir lo que su imaginación le dictó y dijo que era de Tomás. Evidentemente, por eso se le conoce como apócrifo, porque no es algo que realmente esté narrando lo que del autor, quien dice de ser que lo hizo. No sé si me estoy explicando. Ese tipo de cosas nosotros lo podemos ir viendo y ir descartando, pero sin duda alguna, los historiadores serios sí, de alguna manera, sí estaban narrando precisamente que Jesucristo murió y que la gente que lo seguía aseguraba que había resucitado. Otro documento importante es que existía un pergamino. Dice, esto tiene como aproximadamente unos 10 o 15 años que yo me enteré que surgió. Dice que existe un pergamino del César solicitando a Pilato le envía a Jesús porque había una pariente muy querida que estaba enferma y necesitaba de sus servicios. Se sabe que debido a que yo la había condenado a la cruz y no pudiendo atender favorablemente a su petición, se suicidó. Pilato se suicidó, es lo que dicen. Y además yo creo que no solamente era por eso, sino yo creo que empezó a tener como cierto remordimiento. ¿Se acuerdan que su esposa le dijo, no tengan nada que ver con él, porque he sufrido mucho, no tengan nada que ver? Yo creo que después de que vio algunas cosas, él supo algo, y realmente yo creo que empezó a tener un problema en su corazón muy fuerte, y acabó también suicidándose. Esto estamos hablando únicamente de la muerte del Señor Jesucristo. Se cumplen más de 300 profecías narradas en el Antiguo Testamento. Hermanos, si Jesucristo no hubiese resucitado, todavía tendríamos que estar esperando al Mesías. Todavía tendríamos que estar sin la esperanza, porque todavía tendríamos la incertidumbre si lo que se escribió antiguamente fue verdad o no. Pero hay algo bien interesante. Por eso los judíos que rechazaron a Jesús siguen esperando al Mesías. Y qué triste que cuando se cumplió su promesa para ellos, no lo pudieron creer y todavía están esperando aquella promesa que ya fue cumplida. Y es horrible. Y déjenme decirles una cosa, inclusive han surgido varios Cristos ahí en Judea diciendo que son precisamente el Mesías. Desde antes de la venida de Cristo y después de la venida de Cristo. Por eso, si Jesucristo no hubiese resucitado, hermano, nosotros podemos tener claramente que hubiera sido como uno más de aquellos falsos mesías que vinieron anunciando cosas. Hubiera sido uno más, uno del montón. No sé si me explico. Hubieran seguido esperando un Mesías. Y eso, hermanos, qué triste. No sé, me da mucha tristeza por estos religiosos, porque realmente no pueden experimentar el gozo y la bendición tan grande de saber que tu Redentor, que tu Rey, que tu Señor resucitó. Murió, pero también resucitó. Vamos a ver evidencias externas. En la palabra de Dios también se narra, evidencias bíblicas de la resurrección. Primero vamos a Mateo 27, 62 al 66. Mateo capítulo 27. Mateo, capítulo 27, versículo 62. ¿Ya lo tenemos, hermano? Fíjense cómo dice: al día siguiente, me espero, yo quisiera que todos lo tengan, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y yo quiero que lo lean para que los convenza, hermanos. Dice la palabra de Dios, Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y los hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando ¿qué? La piedra y poniendo la guardia. Déjame decirte que una piedra de esas se calcula que pesaba 2 toneladas. Entre varios hombres la empezaban a mover y tenías que hacer palancas y tenías que hacer una serie de cosas.
La intención es que, imagínense que estaba la cueva, la entrada de la cueva, y en la puerta y la entrada del marco de la cueva ponían una piedra de 2 toneladas, que era como una rueda de 2 toneladas. Y la ponían ahí y la tapaban. Digo, si un hombre, desde adentro, no la iba a poder mover. No la iba a poder mover, ni siquiera empujándola. No la iban a mover, pero para nada. No podía haber hecho absolutamente nada. Y si eso le aumenta de que Jesucristo lo habían golpeado, lo habían crucificado y todo este tipo de cosas, era imposible. Esa piedra por dentro era imposible que se moviera. Y saben, esto de alguna manera también nos hace ver, y quiero que lo tengamos muy en cuenta porque lo vamos a ver también dentro de la misma palabra de Dios, que un soldado romano, cuando se le encargaba algo, y sobre todo cuando hacía una guardia pretoriana, le decían ellos, una guardia pretoriana, tenía que custodiar aquella cosa que se le había encomendado. Y hay de él si se quedaba dormido. Si se quedaba dormido, no crean que lo iban a flagelar. No crean que lo iban a, pues tómate, cómete un chicle un chile para que no te vayas a dormir, cosas de ese tipo para la otra. No, un guardia pretoriano que se quedaba dormido en el puesto era ejecutado, lo decapitaban porque no había obedecido la orden. Entonces yo no sé tú, pero si yo fuera un guardia pretoriano y me ponen ahí, pues no sé qué hago. Me pongo a caminar, me pongo a correr, no sé, me echo tierra en los ojos, a ver qué hago, pero yo no me voy a no puedo en un momento dado quedarme así, dormido. O sea, el temor es impresionante de lo que un guardia pretoriano podía estar experimentando. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sale? Entonces, dice Mateo capítulo 28, versículos del 11 al 15. Pero antes, que vayamos antes porque me gusta mucho para que vayamos viendo la secuencia un poquito. Ahí está. Mateo capítulo 28 del versículo 11 al 15, por favor. Mateo capítulo 28. Versículo 11. ¿Sale? ¿Ya lo tenemos todos? Pongan mucha atención, porque esto es muy, muy interesante, hermanos, cuando lo analicemos con calma. Fíjense lo que pasó aquí. Dice, mientras ellas iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué pasó aquí? Los guardias habían visto, hace un momento nuestro hermano Manuel leyó un pasaje donde efectivamente ellos habían constatado que habían visto un ángel, se abrió la puerta y salió el Señor Jesucristo. Los guardias pretorianos fueron testigos presenciales de la resurrección de Jesucristo, de cuando salió del sepulcro. ¿Y saben lo que sucedió allí? Dice que el versículo 28-11 dice, mientras ellas, está hablando de las mujeres, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas estas cosas que habían acontecido. Es decir, no fueron con su jefe, no fueron con el capitán de la guardia. ¿Con quiénes fueron? Con los de la ley. ¿Por qué fueron con la ley? Porque ellos lo habían pedido que se pusieran. Y fue como decirles, ¿sabes qué? ¿Resucitó? Sí, resucitó. Ellos fueron los testigos de haber dicho que efectivamente lo vieron. No hay mejores testigos presenciales en ese momento de la resurrección que los mismos guardias pretorianos. ¿Sale? Obviamente, fíjate lo que dice el versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Fíjate bien interesante. ¿Por qué los iban a poner a salvo? Para que no los mataran. Pero fíjate bien,
Si bien es cierto que los discípulos de Jesucristo fueron perseguidos, martirizados, porque Jesucristo había resucitado y daban testimonio de eso, estos guardias pretorianos, por estar vivos, estaban dando el mejor testimonio de la resurrección de Cristo, porque quedaron vivos. Porque te voy a decir una cosa: si en un momento dado te imaginas que vas con que tú, en lugar de, si no hubieras resucitado, si ellos no hubieran ido precisamente con los sacerdotes ¿qué hicieron? Mira, ¿sabes qué? Cállate, di que vinieron y te quedaste dormido, si te ganó el sueño, ¿sí? Y no te van a hacer nada porque yo te voy a defender, y ten a cambio esta lana. Amigos, si realmente no hubiera resucitado, pues ellos nunca hubieran tenido aquí hubieran ido, ¿saben qué? Ya pasó la noche, ya no pasó nada y vámonos, ya acabó esto. Ya pasaron 3 días y esto, aunque alguien diga que resucitó, no pudo haber resucitado. Ya pasaron 3 días, ya está ahí adentro y no pasó nada. Vámonos, se acabó. Pero precisamente porque ellos fueron a hablar a los sacerdotes, ellos pagaron dinero para que no se pudiese escandalizar, o para que en un momento dado pudieran decir que Jesucristo realmente no resucitó, sino que robaron el cadáver. Y tú te quedas, oiga hermano, ¿y si realmente le robaron el cadáver? Porque eso dice ahí. Bueno, amigo, yo te hubiera dicho una cosa: esos mismos, los testigos presenciales, ellos recibieron mucho dinero, pero además los testigos que vieron y platicaron con el Señor Jesucristo murieron perseguidos, porque Jesucristo, es más, era mejor no haber dicho que Jesucristo había resucitado, les hubiera ido mejor. No sé si me explico. Porque si tú sabes que te van a perseguir porque dices que Jesucristo es el Hijo de Dios, si tú dices que Jesucristo realmente es Dios, si tú dices que Jesucristo murió pero resucitó, y en ese momento te persiguen por eso, amigo, déjame decirte que sería una gran tontería morir por algo que sabes que es mentira. Hay mucha gente que muere por una mentira, pero cree que es verdad, ¿no es cierto? Pero ellos, como lo vieron, como lo tocaron, es interesante porque esas personas que lo vieron, tocaron y estuvieron con él, aseguraron y dieron certificado de la evidencia de su testimonio con su propia vida, hermanos. Y aquí es donde quiero detenerme un poquito, porque si la guardia pretoriana en un momento recibió el dinero, la evidencia de que Jesucristo realmente vivió, es que precisamente siguen vivos. Porque si dicen que se quedaron dormidos y estos le pagaron dinero, amigos, pues yo creo que la verdad, si se hubieran quedado dormidos como hubiese sido y le robaron, te aseguro que ningún capitán de la guardia lo hubiera dejado vivo, si no es que hubieran sido también de alguna manera incentivados con un poco de dinero para que también no le hicieran nada a estas personas. No sé si me estoy explicando. De ahí, hermanos, dice el Talmud babilónico, narra que precisamente como no creyeron que Jesucristo, y eso es lo que dice la palabra de Dios en ese mismo pasaje, si lo sigue leyendo, dice que eso es lo que han sostenido siempre todos los religiosos hasta el momento. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Por qué no querían reconocerlo? Porque toda su influencia y su poder político y su poder y la influencia que tenían sobre el pueblo hubiera totalmente desaparecido, porque ellos no se alinearon a Jesús. Tan es así que lo mandaron matar. Y hubieran quedado totalmente desacreditados como los religiosos líderes que realmente estaban haciendo la voluntad de Dios, por no haberlo reconocido. ¿Se dan cuenta de eso, hermano? Hermanos, a veces también el silencio que nosotros podemos hacer en cuanto a estas cosas nos hace también de alguna manera cómplices. Y hermanos, no podemos callar. Decía la alabanza, acuérdense, no debemos callar, hermanos. Tenemos que decir que Jesucristo vive. Pero vamos a ir más adelante. Dice, el último, dice Lucas capítulo 24, versículos 36 al 53. Lucas 24. Hablando de las mujeres. Culturalmente hablando, hermanos, en aquella época, el testimonio de las mujeres no valía.
tenían que ser testimonio de hombres. Entonces, su machismo y ahí heteropatriarcal lo tenían muy adentro de sí mismo. Y aquí el problema es de que, interesantemente, dice Lucas capítulo 24, 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Este versículo 44, nada más en esas solas palabras del Señor Jesucristo está dando una fe de veracidad de toda la palabra de Dios, hermanos. ¿Se dieron cuenta? Aquí Señor Jesucristo está diciendo: todo lo que ha sido escrito es verdad, y yo lo doy testimonio de eso, no solamente con mi muerte, sino que también con mi resurrección, porque yo resucité de los muertos. Es lo que está diciendo allí. Dice 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en el nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿De quién estaban hablando, hermanos? De aquí, cuando venga el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Ahora, esas son, hermanos, las evidencias internas de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver las externas. ¿Sale? Evidencias externas. Número 1. Más de 500 personas dan evidencias que vieron a Jesús resucitado. Esto es algo que dije. Y me acuerdo que estaba yo precisamente haciendo esta investigación, y hay una teoría que dicen que sufrieron una alucinación colectiva. ¿Han escuchado de alucinaciones colectivas? Bueno, pues ahí se aventó alguien diciendo que no, es que yo sí creo que ellos sí creían, yo sí creo que ellos lo vieron, pero realmente su deseo era tan grande por creer que Jesucristo, esta persona que se les había aparecido y decían que era Jesucristo, yo creo que ellos sí pensaron que realmente era el Mesías. Y lo que sucedía es que ellos pensaban que colectivamente todos tuvieron la misma alucinación, que todos vieron a Jesucristo. Y dice un psicólogo, dice que eso es materialmente imposible, porque las alucinaciones son individuales. Si yo tengo una alucine, es una alucine personal. Pero no porque yo tenga alucine, el mismo alucine, no es como decir a mi esposa: ¿sabes qué? Me despierto en la madrugada, ¿sabes qué? Tuve un sueño. Vamos a dormir para que soñemos lo mismo. Y nos quedamos a dormir y vamos a soñar lo mismo. Así no pasa. Las alucinaciones no se pegan así. No sé si me estoy explicando, hermanos. Por eso es imposible que estemos hablando de una alucinación colectiva. Eso no existe. Nosotros podemos influir, y hay unos que de alguna manera manipulan, y te pueden de alguna manera manipular y hacerte sentir o pensar cosas, pero eso es otra cosa. Pero verlo, palparlo, a la vez 500 personas, eso no hay otra manera de explicarlo más que efectivamente Jesucristo se les presentó. De estos, vuelvo a reiterar, nadie muere por algo que sabe que es mentira, e incluso para preservación de vida es mejor negarlo, si estamos hablando de una época de la persecución. ¿De acuerdo? Yo quiero ver algunas historias de algunos de los apóstoles que no están narrados en la Escritura, pero a través de la historia o de las narrativas que se cuentan, nosotros podemos ver lo que sufrieron estas personas. Indudablemente sabemos que el apóstol Pedro fue crucificado en Roma.
Algunos dicen que fue crucificado de cabeza porque él no quiso ser crucificado como su Señor, pues no se sentía digno de ser crucificado igual que su Señor había sido crucificado, y lo crucificaron de cabeza. Otra de las evidencias externas es que Tomás, aquel que quiso meter sus manos en las llagas y poner su mano en el costado, dicen que él murió precisamente en la India lanceteado por decir que Jesucristo había resucitado. Es interesante, ¿no? Él, que cuando se dio cuenta se le presenta al Señor Jesucristo porque lo vio, dice, y creyó, se postró y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor Jesucristo no negó ni le dijo, no me digas Dios, sino que aceptó la adoración de Tomás. Este mismo hombre fue crucificado, fue lanceteado, murió lanceteado allá en la India, por andar diciendo que Jesucristo es Dios, que es el único verdadero Dios. La retractación, un caso muy evidente es precisamente el caso de Saulo de Tarso. Es histórico, no solamente en la Biblia se habla de Pablo, de Saulo de Tarso. Este Saulo de Tarso, de alguna manera, siendo un fariseo y celoso de la ley, él no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios, y lo que hacía era perseguir a todos los cristianos. Y ahí es donde también se cae en pedazos la teoría de la alucinación por el deseo de creer algo que te habían dicho. Porque ciertamente a lo mejor te ha pasado que tienes un deseo por algo y tú sueñas, te duermes y sueñas con esa cosa que de alguna manera tú querías realmente que pasara, pero fue un sueño. No sé si me explico. Pero cuando hablas de Pablo, Pablo no solamente no creía que Jesucristo era Dios, sino además quería acabar con esa doctrina, porque él pensaba que era algo totalmente, que iba a destruir precisamente la fe que había sido dada por sus antiguos padres. Entonces empezó a perseguir a la iglesia. Dice que camino en Damasco, dice que se le apareció el Señor. Y lo interesante del caso es que después de esa aparición, de ser un perseguidor de la iglesia, se convirtió en alguien perseguido por causa del testimonio de Cristo. Eso es interesante. Significa que realmente habló con Jesús, que realmente tuvo ese encuentro con Jesús de manera personal, lo vio, platicó con él y realmente pudo dar a testiguar, y inclusive sufrió la decapitación por causa de Cristo. Hermanos, durante más de 2 siglos, la iglesia de Cristo, desde que es iglesia de Cristo, ha sufrido persecución. Hoy todavía sigue siendo persecución, hermanos. Pero es como una tradición que ya se sigue. Es como algo que viene inherente a ser, de alguna manera, profesar y predicar la palabra de Dios. Durante 2 siglos, los 2 primeros siglos, primero habían sido perseguidos por los judíos y después fueron perseguidos por los romanos, por un solo evento. Interesantemente, los judíos no tenían problema con que tú tuvieras cualquier religión, pero tú tenías que decir que el César era el Hijo de Dios y era tu Señor, y te tenías que inclinar ante él. Si había una procesión donde pasaba el César, tú tenías que hincarte y rendirle como culto de adoración a él. Los cristianos no solamente no lo hicieron, y por no haberlo hecho fueron capturados y fueron llevados inclusive al Coliseo Romano, y era un espectáculo donde se cuentan y se puede observar cómo eran devorados por las fauces de los leones ahí, porque ellos habían asegurado y habían visto no solamente a Jesucristo, sino que su vida había sido transformada de tal manera que ellos podían decir a toda ciencia cierta que Jesucristo es el Hijo de Dios y que había venido al mundo y que había muerto y resucitado para la salvación de todos sus pecados. Porque déjame decirte, si lo único que tenemos en esta vida es esta vida, la que tenemos en este momento, la vas a cuidar como oro molido. Si no tuvieras esperanza que después de esta vida hay otra, tú le dirías lo que quieren decir estos cuates con tal de que no te dejen en paz y por lo menos que no te maten, porque es lo único que tienes. No sé si me estoy explicando, hermanos. Hermanos, si nos analizamos nuestra vida, es muy probable que de repente nos importe más esta vida que la vida que vamos a tener allá. A veces cuidamos más las cosas de este mundo que las cosas que tienen que ver con la eternidad, que tienen que ver con Dios y con aquel momento que vamos a estar realmente en su presencia. Ya lo estamos, de hecho ya lo estamos, espiritualmente hablando, ya lo estamos. Gracias.
Hermanos, ya voy a acabar. Indudablemente la muerte y la resurrección de Jesús es lo más documentado y mejor evidenciado a lo largo de la historia humana. De la historia humana. No solamente de algún país o alguna, no, a nivel mundial, las evidencias de Cristo han sido más que claras. Muchos no lo creen, otras las ocultan, otras simplemente no los dejan que entre todas estas cosas que son narradas. Por último, vamos a ver las implicaciones de la resurrección. Número 1, más de 300 profecías del Antiguo Testamento en relación con el Mesías quedaron cumplidas, lo que implica que la Biblia es de inspiración divina. Comprueba la existencia de Dios y que todo lo que dice es verdad. Tenemos una esperanza de vida en los cielos y aquí todavía en este momento. Porque hermanos, si en este momento tú te mueres, ¿a dónde te vas? ¿Al cielo o al infierno? ¿Alguien piensa que al infierno? No, pues a lo mejor como tienes presión del grupo y todo el mundo dijo que nos vamos al cielo, tú dices, bueno, yo no sé. A lo mejor me puedo ir al infierno. Tal vez a pesar de lo que está diciendo acá, a pesar de las evidencias, a lo mejor yo no lo creo del todo. Mi hermano o amigo, tal vez ese sea un problema. Tal vez en el fondo, cuando tú lo tienes un concepto acá y dices que crees, tu vida realmente refleja el hecho de que Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, es tu Rey, tu Salvador. Porque, hermano, no solamente estamos pensando en Dios, el Señor Jesucristo, como Salvador, porque eso es lo más fácil que podemos aceptar. Salvador. Pero es tu Rey. Es tu Rey. Jesucristo es tu Rey. ¿Lo muestra tu vida? Hay testimonio. No me lo contestes a mí, porque no es a mí a quien me vas a dar cuentas. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios. De acuerdo a lo que tú has vivido, de acuerdo a lo que tú has hecho, aún después de ser cristiano, ¿tú crees que estás dando testimonio de que eres realmente un hijo de Dios? ¿De que tú has nacido de nuevo? Es decir, que tú realmente le has creído. ¿O sigues viviendo bajo otras prioridades? Hermanos, estamos celebrando la resurrección de Cristo. Y este es el evento más importante, pero no solamente, dice la palabra de Dios que cuando venimos a Cristo, morimos en Cristo y también resucitamos en Cristo. Y los que han resucitado en Cristo han dejado atrás su vida de pecado, han dejado sus compromisos con otras religiones, con otras ideas, con otros conceptos, y entonces lo que hacen es dejan de vivir para sí y ahora toman su cruz, negándose a sí mismo, y siguen a Cristo todos los días de su vida para poder agradarlo a Él, no agradarse a nosotros mismos. Y en este mundo donde parece que la verdad se mide de acuerdo a emociones y sentimientos, muchos dirán que todas estas cosas que estamos aquí enseñando, lo que dice la palabra de Dios, es una contradicción completa a nuestro yo. Es renunciar a nuestra vida. Hace un momento lo decía el hermano, no me acuerdo quién lo decía, pero bien bonito. Es que haz de cuenta, Manuel lo decía, haz de cuenta que tú vas caminando para acá así y vas haciendo de tu vida lo que a ti te parece es mejor, vas haciendo las cosas que tú crees que son correctas para ti, de acuerdo a tu carne, de acuerdo a tus gustos, de acuerdo a tus preferencias. Inclusive algunos gustos y preferencias los pones como una ley universal para que todo el mundo se tenga que acoplar a esa manera de pensar y de vivir. Hermanos, no es por ahí. Renunciar al yo y morir para poder resucitar, para poder revivir. Tenemos que morirnos. No se puede resucitar, no se puede ser vivificado si no nos morimos primero. Y contrario a muchas cosas, esto es una decisión personal, porque venir a Cristo y decir es mi Salvador, chido. Y algunos piensan que por ser su Salvador ya tienen permiso de vivir como pingos. Ahora, pero sin el problema ni el peso de pensar que se van a ir al infierno.
Y eso no es que Cristo, porque Cristo no solamente es Salvador, es Señor. Y si no lo vemos como Señor, no estamos entendiendo bien qué significa que nuestro Señor murió y resucitó por nuestra causa, para pagar todos nuestros pecados, para podernos perdonar, porque ya no hay una deuda que perseguir, pues la deuda ya fue pagada en la cruz del Calvario. Y como Dios es justo, Él es fiel y justo, nos puede perdonar, porque ya no hay más delito que perseguir, porque esto ya lo pagó. Y ahora ya puedo vivir en novedad de vida, decían también con la bautiza. Ya puedo no vivir para mí, vivir para Él, agradándolo a Él en todo, para la gloria de su nombre, hermanos. Y eso es lo que mucha gente no le gusta. Les gusta la idea de un Salvador. Les gusta un concepto de un Cristo todo chido, que pues, inclusive yo no sé cómo se lo imagino, pero ven como que, pues Dios me perdona y pues siguen pecando y siguen viviendo en la inmundicia de su pecado. No, así no jala, así no funciona. Porque dice la palabra de Dios que todo aquel que practica el pecado no va a ir al reino de los cielos cuando muera. Lo dice claramente la Escritura. Primera de Corintios capítulo 6. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra de Dios: huid de fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ¿de quién son, hermanos? ¿Son tuyos? No, hermano. Ya no te pertenece. ¿De quién es? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú viniste a Cristo, vino el Espíritu de Dios a morar en ti. Y es bien interesante, hermanos, porque el cuerpo de Cristo es todos los miembros de la fe, todos los que hemos nacido de nuevo y venimos a la iglesia en un solo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios que tengan cuidado con dividir el cuerpo. Por eso nosotros tenemos, por unión al cuerpo, tenemos que sacrificar muchas cosas. Es decir, tenemos que amarnos unos a otros, cargando las cargas unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Estamos llamados a la unidad, pero estamos llamados también a que nuestro Señor Jesucristo sea la cabeza de la iglesia y Él sea nuestro Señor. ¿Me voy explicando, hermano? Entonces, quiero que también entiendan, que entendamos. Yo les voy a pedir, por último, que vayamos a un pasaje de la Escritura que tiene que ver con un avivamiento, que tiene que ver con la resurrección. Vamos a Ezequiel capítulo 37. Por favor, en el Antiguo Testamento, en la parte de los profetas llamados mayores, y no porque sea uno mayor que el otro, sino porque tiene mayor volumen de profecías que otros. De Isaías, Jeremías, pegado a Jeremías está Ezequiel, capítulo 37. ¿Ya lo tenemos? Fíjense bien. Si nosotros, dice la palabra de Dios que todos nosotros, por causa de nuestro pecado, estamos muertos. Estamos muertos en delitos y pecados. Que la palabra muerte significa separación. Nosotros no tenemos una comunión con Dios. Sin Cristo no podría ser esto posible. ¿De acuerdo? Solamente a través de Cristo y por medio de Cristo y lo que hemos venido a la fe y hemos recibido la fe de Cristo, su Espíritu muere en nosotros, entonces sí tenemos vida.
¿de acuerdo? Pero antes no. Dice Romanos capítulo 3 que todos están muertos en delitos y pecados, ¿de acuerdo? Y la muerte significa que no podemos tener esa comunión con Dios. Fíjese lo que dice Ezequiel capítulo 37 versículo 1. Es un pasaje que el profeta Ezequiel dijo cuando estaba en la dispersión y estaba la gente pues anhelante de un avivamiento, de que otra vez pudiesen tener comunión con Dios. Entonces Dios les quiso hacer ver algo, quiso hacerles ver algo con esta parte de la escritura. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí, versículo 1, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que está lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Quiero que te imagines, espiritualmente hablando, que cuando tú vas a un lugar, una ciudad donde no conocen a Cristo, espiritualmente te mandan a un valle de huesos muertos. Eso es lo que sucede acá. Eso es exactamente lo que está diciendo Ezequiel, está diciendo Ezequiel a Dios. Y aquí, que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Cuando habla secos en gran manera, está describiendo que eran casi polvo. Cuando de alguna manera encuentran algunos restos arqueológicos y los quieren someter al análisis del ADN, ya no pueden, porque ya no están completamente secos y no hay ningún vestigio. Cuando de alguna manera puedan investigar cuál es el ADN, porque son como piedras, son fósiles secos, no tienen nada de vida, completamente secos. Así, hermanos, estábamos tú y yo espiritualmente hablando. Así estábamos, muertos. No entendíamos ni siquiera de qué podían estar hablando. Cuando nos hablaban de Dios no entendíamos absolutamente nada. Nuestra mente, dice la palabra de Dios, que Satanás la tenía entenebrecida. ¿Qué significa entenebrecida? Que no razonas, que no checas lo que te está diciendo, no jala. Y no sé si te ha pasado que por más que le haces ver a algunas personas lo que claramente para ti es tan evidente, hay gente que no lo puede entender. ¿Por qué? Porque está muerta. Espiritualmente está muerta. No lo puede entender. Dice ahí, versículo 3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel no se quiso meter en líos. Digo, sabes que la verdad, Señor, pues si te digo que no, a lo mejor te ofendes. Si te digo que sí, a lo mejor estoy presumiendo de algo que realmente no sé. Señor, tú lo sabes. Como diciendo, yo no sé. Bueno, dice, versículo, porque a lo mejor nosotros podemos estar en eso. A lo mejor nosotros no podemos decir: hermanos, ¿ustedes creen que la palabra de Dios puede vivificar a los muertos? Alguien, nada más escuché uno o dos amenes. Imagínense que el Señor Dios les está preguntando a ustedes. Imagínense que le está preguntando: hijo, hija, ¿vivirán estos huesos? Amén. Bueno, ya hago un poco más de convicción. Me voy explicando. Pero sí tiene que ver con esto. Dice versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Tú crees que si tú predicas lo que la palabra de Dios dice, van a vivir los huesos secos? Amén. ¿Seguro, hermano? Amén. ¿No estarás malentendiendo lo que dice ahí en la palabra de Dios? Fue lo que pasó. Fíjense cómo dice el versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar en espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Os cubriré de piel y pondré a vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Hermanos, para que tú y yo pudiésemos escuchar la palabra de Dios, son palabras espirituales. Y si tú estás muerto espiritualmente porque no tienes una comunión con Dios, tú antes de poder escuchar este mensaje tienes que tener por lo menos los órganos que te van a facultar para poder escuchar, espiritualmente hablando, por así decirlo. ¿De acuerdo?
Ahorita lo vamos a ver con más calma porque el Señor Jesucristo nos lo va a enseñar mejor en su momento, pero quiero que veas este precedente en esta parte de la Escritura porque es importante. Fíjate cómo dice el versículo 7, Ezequiel, dice: profeticé pues como me fue mandado. Y te voy a decir una cosa, Ezequiel no estaba muy convencido de esto, porque ponte en su lugar, amigo, ponte en su lugar. Tú ves, te mandan a un valle lleno de huesos secos, ya estaban como polvo, y te dicen: predica sobre estos huesos y van a vivir. Pues Señor, como dijo Pedro, no sé, pero si en tu nombre voy a echar. Ya estuvimos toda la noche tratando de pescar y no pescamos ningún pez, pero si tú me dices que la eche las redes a la derecha, la echo, en tu palabra voy a confiar y la voy a echar. Y eso fue lo que hizo Ezequiel. Confió en la palabra de Dios, aunque no entendía bien qué estaba pasando acá. Pero dice el versículo 7: profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subía, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y viviréis. Amén. Versículo 10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vieron que estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros y traeré de la tierra a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, yo saque de vuestros sepulturas, pueblo mío. 14: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y haréis reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, y hablé y lo hice, dice Jehová. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer se parece mucho que el Señor Jesucristo hizo. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Alguien lo identifica? Evangelio según San Juan capítulo 3. Nicodemo. Hermanos, tal vez tú y yo, cuando predicamos, a lo mejor cuando tú predicas del Evangelio, cuando estás compartiendo que Jesucristo resucitó, a lo mejor no tienes tanta confianza. Pero hermanos, no confíes en ti y haces bien no confiar en ti. Confía en la palabra de Dios, porque Él te pidió que lo hicieras y que predicaras su palabra. Amén. Si tú predicas su palabra, es como tanto que decirle: ¿sabes qué? Cuando tú estás hablándole de Dios y estás compartiendo la palabra de Dios, es como si esos que eran espiritualmente huesos secos empiezan a juntarse y se empieza a tener tendones, empiezan a tener músculos. ¿De acuerdo? Y dice la palabra de Dios también en Ezequiel al final, dice que algún día también va a venir por nueva cuenta el Señor Jesucristo y va a descender acá con toda la ciudad de la Nueva Jerusalén y va a gobernar sobre toda la tierra. Eso va a pasar un día. Pero nosotros también se nos ha encomendado a que vayamos y prediquemos estas cosas a las personas que no conocen del Señor. Tal vez dices: no sé qué vaya a pasar. Hazlo, hermano, hazlo confiando que es palabra de Dios y que Dios hará a través de su palabra lo que tenga que hacer. Dice Evangelio según San Juan capítulo 3: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. No le dijo Jesús, no le dijo Mesías, le dijo Rabí, porque todavía no lo había visto como realmente el Mesías. Él necesitaba saber que Jesús con el que hablaba era el Mesías. Dijo el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, para que una persona pueda ver de nuevo, para que una persona pueda ver a Jesús como el Rey, para que una persona pueda ver el reino de Cristo, tiene que nacer de nuevo. Para eso se necesita que en ese nacimiento nuevo empiece a tener oídos para oír y entendimiento para entender lo que la palabra de Dios dice. Eso fue lo que le dijo Ezequiel.
Predícale a estos huesos secos. Hermanos, cuando nosotros estamos predicando, le estamos predicando a huesos secos espiritualmente hablando. Es así. Y entonces lo que está pasando es que si Dios permite, Dios le va a dar oídos. Por eso dice dentro de versículo 3, de cierto digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua, hermanos, es como el bautizo, pero también el agua es la palabra de Dios que limpia y purifica. El agua también de alguna manera significa la limpieza que el Espíritu te da cuando tú en un momento dado le empiezas a escuchar. Y entonces empieza a trabajar algo en tu corazón. No sé si te pasó a ti, pero a mí sí me pasó que nunca, no había entendido muchas cosas de estas. Y cuando me empezaron a predicar el Evangelio de Dios, yo empecé a comprender que lo que me estaban diciendo era para mí. Dios me estaba hablando a mí. Y cuando me exhortaron y me dijeron, oye, tú eres pecador. Y debo aclarar que yo era agnóstico. Es decir, yo venía del ateísmo y había pasado a ser agnóstico. No sabía si Dios existía o no existía. Y en ese momento yo creí y dije, cuando yo dije, sí soy pecador, yo me di cuenta, no en ese momento, sino después, que yo acudí al milagro de que yo pudiese creer. Porque Dios es el que produce en vosotros así, el querer como el hacer. Cuando los hombres se acercaban al Señor Jesucristo, dice que cuando hablaban ellos pensaban que era necesario hacer las obras de Dios. Se le acercaron al Señor Jesucristo y le dijeron, Señor, ¿qué obra debemos hacer? Y el Señor Jesucristo le responde, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. No es por obra la salvación, sí es por fe, y Dios es el que produce en nosotros esa fe y esa convicción, de acuerdo a lo que el mismo Señor Jesucristo está diciendo. Hermanos, ni siquiera el haber creído es mérito nuestro. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues no es don de Dios. Perdón, este es don de Dios, quise decir, cuando el no iba no por obras para que nadie se gloríe adelante. Sufro de dislexia, hermanos, comprendan. Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo no puedo decir que soy salvo si no tengo buenas obras. Las buenas obras no me salvan, pero mis buenas obras son evidencia de mi fe. Así de sencillo, hermanos. Dice más adelante, versículo 6, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Hermanos, tú y yo nacimos de carne porque venimos de mamá. La mamá tiene carne y huesos y venimos de mamá. Pero no está hablando el Señor Jesucristo de eso. Está hablando de que es necesario nacer del espíritu. ¿Se acuerdan cuando leíamos a Ezequiel que hablaba precisamente que le hablaban al espíritu? Espíritu, ven. Hermanos, cuando prediquemos la palabra de Dios, alguna persona que es incrédula dice, espíritu, ve a Él, por favor, clama a Él, pídele, suplícale que el Espíritu Santo toque esa vida para que puedan realmente entender. Porque dice el versículo 7, no te maravilles que te dijo, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes a dónde va, a dónde viene, a dónde va, si es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, ¿tú crees? Yo no sé. Es tu convicción que tú veniste a creer a Cristo porque Dios sopló aliento de vida en ti. Amén, hermano, yo sí lo creo. Es más, si no hubiera venido, y ya por eso yo voy a contradecir lo que tradicionalmente se ha dicho. El Señor Jesucristo, Dios no es un caballero, porque no anda sobre un caballo. No es un caballero. El Señor Jesucristo, Dios, es intrusivo. ¿Qué significa esto? Que si Jesucristo no llega a tocar mi vida, si no quebranta mi vida, si no empieza a obrar en mi vida, yo jamás hubiera creído en Él, hermano. No es un caballero, es Dios y es Señor, y Él hace lo que quiere. Él tiene la autoridad y el derecho. Y doy gracias a Dios porque utilizó su autoridad para tocar mi vida y quebrantarla en su momento. Me pudo traer a sus pies. Bendito sea por todos los siglos. Hermanos, de eso se trata eso. No minimicemos la autoridad y el señorío de Cristo. No
Desconfiemos de todo su poder cuando prediquemos las buenas nuevas. Él es todopoderoso. Y Él puede hacer que un asesino se quebrante, y lo he visto, hermanos, asesinos quebrantados llorando en la cárcel, arrepentidos por lo que hicieron, suplicando la misericordia y que el Espíritu de Dios vaya en ellos, y se arrepintieron. Solo se predicó el Evangelio, solo se predicó la palabra de Dios, hermanos. Es todo lo que se hizo. Pero el Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos advierte, capítulo 3, versículo 16 del Evangelio según San Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ya no es de creer, ya es de hacer. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, hermano. ¿Quién dice amén? Hermanos, tenemos un privilegio impresionante, pero también una obligación. Tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios, no por méritos propios, sino porque lo recibimos a Cristo en nuestra vida, no solamente como un concepto, no solamente por lo que el mundo dice, no por lo que dicen las Escrituras, sino que nosotros también podemos asistir al milagro de la resurrección, hermano. Yo asistí al milagro de mi resurrección cuando yo creí en Cristo. Yo he visto cómo algunos de ustedes, estando muertos en delitos y pecados, cuando les fue predicado el Evangelio de Cristo, vinieron a resurrección, a un avivamiento, a una relación viva con Dios. Estaban muertos y ahora tienen vida. Por eso cuando el Señor Jesucristo se revela a sí mismo, dice: yo soy el camino, la verdad y el último que dice, pero no menos importante, dice que es la vida, porque la vida tiene que ver con la reconciliación con Dios. No hay otro camino. No hay otra verdad. Y el único que puede reconciliarnos con Dios es Jesús. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, es nuestro privilegio, no por méritos propios, es solamente por su gracia y su misericordia, que podemos estar sabiendo que Jesucristo resucitó. Hermanos, cuando yo estaba haciendo este estudio, yo lloraba agradecido, porque igual no hubiera condenado en el infierno. ¿Te das cuenta? Y me puse a pensar, ¿qué hubiese pasado? Ya no podemos negar la resurrección, ya eso es evidente que resucitó el Señor Jesucristo. Pero ahora yo te invito a que pienses, ¿qué hubiese pasado si a ti nadie te predica del Cristo? ¿Cómo sería tu vida ahorita? Tal vez los que acaban de convertirse dicen: pues yo no entiendo mucho. Vas a ver la diferencia, hermano, con el tiempo. Pero no es igual. Y si bien es cierto que no es fácil, la gran diferencia es que ahora estás con Dios y Él te va a ayudar en todo. No importa cómo estén las circunstancias, Dios promete estar contigo todos los días de tu vida. Hermanos, ¿quieren ver el milagro de la resurrección también? Prediquemos el Evangelio de Cristo. Hagamos y pensemos que cuando tú le predicas a una persona, ora porque el Espíritu de Dios vaya a esas personas, y cuando le estés predicando el Evangelio de Cristo, veas cómo de repente su rostro de esa persona, de esa mujer que está triste, que está melancólica, que está desesperada, empieza a transformarse en un rostro donde empieza a tener esperanza. Cuando me empezaron a predicar de Cristo, dije: ya, yo no estoy solo. Entonces Cristo me ama. Entonces no estoy perdido. Con Cristo ya no estoy perdido. Hermanos, eso es lo que sucede cuando venimos a Cristo. Y si tú lo comprendes bien, dice la palabra de Dios que no solamente nos salva, sino también quiere que nosotros seamos luz y seamos sal en el mundo, hermanos. Y no es que queramos, es que ya somos luz y sal. Ya. No dije, si quieres puedes ser sal, si quieres puedes ser luz. No, porque cuando vienes a Cristo ya eres sal y luz.
Y muchas veces depende de nuestro testimonio que otros puedan realmente conocer a Cristo. Porque, hermano, si tú me ves a mí y yo quiero promover pastillas para adelgazar, y voy y toco la puerta y le digo, tómate esas pastillas para adelgazar, me van a decir, pues tómatelas tú primero. Y sí se ríen, hermanos, y tendrán razón en reírse, pero eso mismo hacen cuando tu vida no está representando realmente a Cristo. Tienen derecho a reírse también de ti, cuando no estás sanando y cuando no tienes luz. Eso también pasa. Hermanos, hoy tenemos la oportunidad. El hermano Carlos preparó ahí, tiene unos folletos, y vamos a despedirnos en oración. Si quieren, les pido que pasen con Carlos. Carlos va a repartir algunos folletos y vamos a salir a repartir. Y vamos a orar pidiendo al Señor que venga su Espíritu sobre esas personas que se les va a repartir ese folleto. Y que ellos, si tienen la oportunidad, predícales también de Cristo y dile, Jesucristo resucitó. Nada más. Jesucristo no es un Dios que se quedó en la cruz, como se representa en algunas figuras ahí de madera o de yeso, donde viene a un Cristo crucificado y de ahí no se muere. No, Jesucristo, esa tumba está vacía y esa cruz se quedó sin cuerpo. Esa cruz representa todos nuestros pecados y fueron crucificados allí. Esa cruz representa el amor de Cristo. Eso también es un símbolo de su amor. Pero no le rendimos culto a esa cruz. Nos rendimos culto a un Cristo, a un Dios que está vivo y vivo por los siglos de los siglos. Hermanos, yo les invito, por eso le damos gracias a Dios porque resucitó. Vamos a orar y les pido que llévense unos folletos y van a la cancha de fútbol si es que hay partido, y si no, vayan a los centros comerciales y nos vemos en unos 40, 30 minutos si gustan, y venimos a ver una película juntos. Traigan comida y comamos entre todos y tenemos una convivencia, pero vamos a festejar que Jesucristo resucitó para gloria de Dios Padre. Él dice amén. ¿Sale? Un aplauso al Señor, hermanos. Vamos a ver.